¿Cuántos como están así, hermanos? Antes de abrir la palabra de Dios, en este mes de junio se nos ha estado predicando acerca del valor, la importancia y la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. La primera semana predicó nuestro hermano ministro Vinicio que el Espíritu Santo es importante en nuestra vida para servirle a Dios, que lo hemos recibido para que Dios nos dé dones, para que lo utilicemos en la obra de Dios. Amén. En la segunda semana se nos predicó para hacer de Él, por parte de nuestro asistente de pastor, nuestro hermano Fermín. Amén. Y también predicó él acerca de que el Espíritu Santo da muestra de que somos de Él, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, como dice en Romanos 8:9, dice que no es de Él. Amén. La semana pasada nuestro hermano Eladio, ministro, predicó para parecernos más a Él, y él en su predicación decía que aunque todavía no somos como Cristo, pero cada día debemos de tener en la mente el pensamiento de cada día querernos parecer más a Él, de tener el deseo de hacerlo realmente, amén, y seguir adelante. Pero en este día, amén, le voy a pedir que abra su Biblia en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 2, y solamente vamos a leer el verso 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice así: para honra y gloria de Dios, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Solamente hasta ahí, hermano y hermana. Puede poner su Biblia a un lado, cierre sus ojos. Vamos a decirle: Señor Santo, venimos delante de su presencia, Señor, en esta tarde, Padre, y una vez más, Señor, pongo mi vida en sus manos, Padre, para que no sea yo, ni mi palabra, ni mis pensamientos, sino que sea el poder de su Espíritu hablando a través de mi vida, Señor, para la edificación de la iglesia. Padre Santo, Señor Santo, yo le ruego que use mi vida y que esta palabra, Señor, que se va a predicar, llegue, toque y cumpla con el propósito que usted tiene para ella, Señor. Reprendemos todo espíritu contrario al suyo, todo espíritu de cansancio, todo espíritu de sueño, todo espíritu que se oponga a su palabra, lo reprendemos en el poderoso nombre de Jesús, y declaramos y abrimos un ambiente espiritual, un ambiente donde su palabra es recibida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Así oramos. Amén y amén. Amén, hermano y hermana. Puede ocupar su lugar dando gloria a Dios, porque a Él le pertenece. Amén. Y el título de esta predicación, hermanos, que se me dio es que necesitamos el Espíritu Santo para irnos con Él. ¿Quién se quiere ir con el Señor? Hay algo que necesitamos los hijos de Dios cada día. Amén. Y pensando en esta predicación, en este título, se me venía a la mente que para viajar a cualquier lugar a donde usted vaya a ir, ya sea por tren, por barco, por avión o aún por autobús, si usted quiere viajar de un estado a otro estado, de un lugar a otro lugar, aparte de que le piden su identificación, un pasaporte, necesita un boleto. Necesita un boleto para poder entrar a ese autobús, a ese camión, y que lo pueda llevar de un lugar hacia otro lugar, de un extremo hacia otro extremo. Amén. Y cuando usted va a uno de esos lugares, ya sea en avión, en barco o en tren o en autobús, tienes diferentes estilos de cómo reciben su boleto. Hay quienes le rompen el boleto a la mitad, hay otros que lo sellan con una estampa para saber que usted sí tiene su boleto, se lo devuelven. Hay otros que perforan un hoyo, pero sea como sea, usted tiene que mostrar un boleto. Así que si usted quiere viajar a Hawái y se sube al avión de incógnito, que puede que lo lancen con un paracaídas de allá en medio de arriba, amén, porque va a decir: no tienes boleto, amén. O puede que haya consecuencias porque obviamente necesita un boleto. Usted podrá tener la identificación, podrá tener el pasaporte, todo lo necesario, pero sin un boleto no hay viaje. Sin un boleto usted no puede salir, sin un boleto usted no puede llegar a su destino.
De la misma manera, en el caminar con nuestro Señor Jesucristo, para poder irnos con Él, para poder estar para siempre con Él, hay algo que el Señor Jesucristo va a buscar que esté en nosotros. Hay algo que Él va a requerir de nosotros. Podemos tener títulos, podemos tener propiedades, puede tener un buen trabajo, puede tener casa, puede tener carros, pero si usted no tiene en su vida lo que el Señor requiere, no nos vamos a ir con el Señor. Pregúntele al que está a su lado, ¿qué es lo que requiere el Señor? ¿Ya le preguntó? Seguro. Ocupa un boleto, ocupa un sello, ocupa el sello del Espíritu Santo, el cual nos identifica que somos propiedad de Él, el cual nos dice que le pertenecemos a Él. Amén. Quiere decir que todo el que ha creído en Él ha recibido el Espíritu de Dios. Todo el que está en el Señor tiene el Espíritu Santo. La palabra es cómo está su espíritu en su vida. Porque imagínese que lleve un boleto a la mitad y nomás entregue la mitad del boleto y le diga al del avión, nomás tengo la mitad. Yo que le va a decir, no te lo puedo aceptar, necesitas todo el boleto. O imagínese que el del tren también le dé su boleto y le diga, es que se me cayó un pedazo, pero aquí traigo el otro pedazo. Le van a decir, si no está todo el boleto, no puedes subirte. De la misma manera, el Señor Jesucristo pide de nosotros no solo que tengamos el Espíritu, sino que haya una llenura en nuestra vida cada día del Espíritu Santo. Que cada día nuestra vida dé testimonio que somos de Él, por Él y para Él. Para que en cualquier momento que el Señor sea que venga o sea que nos llame, en cuanto usted abra los ojos en el Espíritu, haya un ángel resubiéndole a usted, diciendo, este es del Señor, Él tiene el nombre, su libro, su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, amén. Señor, nadie se quiere ir. ¿Quién se quiere ir con el Señor? Ahorita. Como que muchos no dijeron nada, pero bueno, para eso es esta predicación, amén. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo, qué tan importante era tener el Espíritu y que sin Espíritu nadie puede entrar en el reino de Dios. Se lo dijo a Nicodemo en Juan 3:5. Aquel maestro dice que vino de noche a buscar a Jesús. Pues en el versículo 3:5 le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Tenemos que tener el Espíritu de Dios. Pero el Señor no quiere solamente un espíritu ahí medio apagado. No quiere un espíritu ahí como que hoy sí y mañana no. No, el Señor está buscando gente que le ame, gente que le alabe, gente que alimente el espíritu todos los días de su vida. A lo mejor es difícil parecernos 100% al Señor Jesús como se nos predicaba, pero no es imposible tratar de vivir en el Espíritu todos los días ponernos en su mano, pedirle, Señor, ayúdame, guíame, protégeme para que esta carne no peque. Porque ¿qué es lo que dice Gálatas 5:16 al 18? Dice, os digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuántos están en el Espíritu? ¿Cuántos están en la carne? Estoy viendo, están despiertos, hermanos, porque puede que se descuide y usted diga que usted, entonces no. Amén, pero el Espíritu Santo es tan importante en la vida del creyente que debemos cuidarlo, debemos valorarlo, debemos protegerlo. ¿Cómo? Viviendo en santidad para el Señor, viviendo una vida agradable delante de Él. El espíritu que usted tiene, hermano y hermana, y que yo tengo, no es cualquier cosa. Y yo creo que en ocasiones como que se nos olvida que la misma presencia del Dios Todopoderoso está en nuestra vida. Y ese espíritu se me venía porque hay quien puede pensar allá afuera, aún en estos días, que el Espíritu Santo se puede comprar, que eso se puede obtener con dinero. Pero la palabra de Dios habla de un hombre llamado Simón, que dice que él creyó a la palabra, y dice que él andaba con los apóstoles, y dice que este hombre era chapucero. Bueno, yo estoy poniendo mis palabras, esta es mi versión, usted lea la de la Biblia.
Dice que él hacía magia, pero era para engañar a la gente, para que miraran y dijeran, miren la magia del poder de Dios, pero era pura mentira. Pero dice que cuando Felipe y los discípulos andaban ahí, dice que muchos creyeron y Simón también creyó. Y dice que andaba con ellos todo el tiempo. Y dice que él miraba cómo hacían maravillas, cómo hacían prodigios. Y en el capítulo 8 dice que después, dice que cuando los hermanos de Jerusalén se dieron cuenta de que había gente que había creído, dice que ellos vinieron para imponer las manos sobre de ellos y que recibieran el Espíritu Santo. Pues dice la palabra de Dios que Simón, Señor te reprenda cosa esta. Dice que este hombre Simón, dice que él entonces al mirar la imposición de manos, dice en el versículo 17, dice entonces imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén. El Espíritu Santo que usted y yo hemos recibido es un regalo inmerecido de parte de Dios. No se compra, no lo puede usted vender, pero sí podemos cuidarlo, sí podemos vivir en el Espíritu, sí podemos agradarle a Dios para no contrintar el Espíritu, porque es lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tenemos que cuidar este espíritu, hermano y hermana. Tenemos que pedirle al Señor cada día que nos permita vivir una vida agradable delante de Él. Que nos neguemos a esta carne sucia, engañosa, que en ocasiones, hermanos, por cosas, por problemas, por decepciones, contristamos el Espíritu de Dios. Y no crea que le digo esto nomás a la aventura. Yo he estado pasando unas experiencias de hace un mes para acá, unas peleas conmigo mismo. No crea que ando haciendo cosas malas, pero cosas que yo le he preguntado a Dios, que de un día para otro me empecé a sentir diferente y hago lo mismo y le pido a Dios y cosas, pero como que empecé a dejar de sentir algo igual. Y yo vengo y yo paso y yo oro y todo, digo, Señor, ¿qué está pasando? Y hubo unos días que me sentí solo, hermanos. Y esto se los digo porque Dios me dijo que los compartiera. Porque esto que pasé es para testimonio de esta predicación. Y en ocasiones el Señor nos permite pasarnos otras cosas para enseñarle algo a su iglesia. Y uno a veces es el que sufre, hermanos, porque el no sentir la presencia de Dios y que usted ore y que usted ayune y esté brincando y esté saltando, créame que no se siente bien. Y yo llevaba días preguntándole al Señor. Y ahora que se llegaba el día de la predicación, hermanos, dije, Señor, me voy a parar ahí a hablar de tu espíritu. Y estos días, Señor, me he sentido abandonado, Señor. ¿Cómo me puedo parar ahí? Y créame, hermano, yo se lo testificaba a mi esposa cuando llegué a la casa. Cuando yo dije esas palabras, estaba pegando un papel en una ventana de un carro y sentí que algo entró por arriba del taller, que se metió a mi mente, hermanos, una luz tan resplandeciente que solté la squeeze y solté todo lo que hizo y me tomó por la lengua, hermanos. Yo a mi esposa empecé a hablar en lenguas de una manera muy diferente y no podía parar de hablar en lenguas y duré rato y hasta me empecé a espantar porque me acordé del testimonio que daba nuestro hermano Fermín, de la hermana Marta, y dije, Señor, dije, va a venir un cliente y yo no puedo parar. Pero una presencia tan fuerte, hermano y hermana. Y el Señor me decía en el espíritu, ¿te es suficiente esta prueba de que mi espíritu está en tu vida o quieres más? Y me tiré de rodillas a llorar, hermano y hermana. Y el Señor me mostraba, si te has sentido así es por esto. Y el Señor me mostró una película. El Señor me mostró desde qué día me empecé a sentir así. Y el Señor sanó mi corazón.
Y por eso el Señor quería que lo testificara. Porque usted puede estar aquí en la iglesia, usted puede venir a los servicios, usted puede orar, usted puede ayunar, pero su corazón está vacío. Y las cosas que hace para Dios ya no las hace con esa pasión. Las hace por compromiso, las hace porque sabe que tiene que hacerlas, porque se le ha dado una responsabilidad. Pero es muy diferente, hermano y hermana, hacer las cosas de Dios solo por compromiso, que hacerlas porque arde en el corazón, porque hay algo más poderoso dentro de nuestra vida. Que así como el profeta Jeremías le dijo al Señor: Señor, yo ya no quiero hacer esto porque me duele. Y el Señor dice: traté de pararlo, pero dice que sintió en su corazón como un fuego, algo tan ardiente que no lo pudo detener. Y yo creo que el Señor Jesucristo está buscando hijos y hijas que cada día vivan llenos con ese ardor del Espíritu. Que venga lo que venga, que pase lo que pase, que nada le apague ese fuego, que nada le apague esa llama. Por eso en ocasiones no aplaudimos, por eso en ocasiones no nos paramos, por eso en ocasiones no gritamos. ¿Por qué? Porque no está ya esa pasión en nosotros. Pero yo creo que aquí alguien tiene pasión. Yo creo que aquí alguien ama al Señor. Yo creo que aquí alguien está escuchando esta palabra. Porque si no, entonces la experiencia que me permitió pasar Dios fue en vano. Y yo prefiero sentir su presencia fuertemente en mi vida. Y yo creo que usted también. Yo creo que Dios quiere cada día que usted y yo estemos llenos. Que así como habla la palabra de Dios, que cuando Moisés subió por muchos días al monte, por 40 días y bajó de estar en la presencia de Dios, dice que era tanto el resplandor que la gente no lo podía mirar directamente, que le tuvieron que poner un velo porque era tan fuerte la presencia. Y yo creo que Dios está buscando gente que tenga esa presencia en su vida, para que cuando alguien nos mire y alguien nos vea, le diga: tú tienes algo tienes en tu vida, porque cuando te me acercas puedo sentir algo poderoso en tu vida. Pero ¿cómo está nuestra vida, hermano y hermana? ¿Estará lleno? ¿Estará su vaso a más no dar? ¿O está vacío? Porque el Espíritu Santo, voy a regresar aquí un poquito, ese Espíritu Santo el cual tenemos que cuidar, el cual no tenemos que entristecer, fue algo que costó muy caro para nuestro Dios. Fue algo que nunca más va a volver a suceder. En Hebreos 9 dice la palabra de Dios en los primeros versículos que era necesario antes que el sumo sacerdote entrara, y solamente él podía entrar al lugar santísimo. Nadie más podía entrar para interceder por el pueblo. Nadie más podía entrar para hablar con el Señor. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 11 a 12, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Costó caro, hermanos, y no le costó al ser humano, le costó al Dios que nos ama, para que nosotros no cuidemos lo que hemos recibido, para que nosotros andemos por allá viviendo como si no le conocemos a Él. Porque fíjese lo que dice ahora en el versículo 15 del mismo capítulo: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El Espíritu Santo, hermano y hermana, es el sello de garantía, es el boleto para que cuando suene la trompeta, para que cuando se escuche aquella trompeta sonar, como dice en 1 Tesalonicenses 4, del versículo 16 al 18, dice que nos vayamos con Él. Y yo no sé usted, pero yo no me quiero quedar aquí. Yo quiero escuchar la trompeta, que el Espíritu Santo esté conectado con el de mi Dios, para que cuando se oiga ese sonido, el Espíritu Santo salga, este cuerpo se vaya
Ay, Señor, nos emociona al pueblo. Créame, hermano y hermana. He estado escucho varios predicadores para mantener mi vida llena de cosas buenas. Y yo le compartí a mi esposa el otro día. Fíjate que yo oigo a uno, oigo a otro, oigo a otro. Y todos los mensajes son los mismos mensajes que nuestro pastor nos está dando. Que Dios quiere que la iglesia despierte. Que Dios quiere que la iglesia se levante, que Dios quiere que la iglesia vuelva al primer amor, que Dios quiere que sus hijos vuelvan a sentir ese ardor, que cuando oigan una palabra su corazón arda de regocijo. Y oigo a uno y oigo a otro, y los mismos predicadores dicen: necesitan despertar. Necesitan regresar al primer amor. Hay otro que les habla bien directo y dicen: así ni para qué vine a predicarles. Así de fuerte les dice el predicador. Dice: ¿para qué pasé horas? ¿Para qué estudié? ¿Para qué me entregué? Señor, esta gente no te ama. Y así les dice. Yo digo: Señor, qué fuerte es tu palabra. Pero yo no creo que el predicador miente. Yo creo que cuando una iglesia ama a Dios, al escuchar la palabra de Dios, debe de haber un regocijo en su vida, debe de haber un regocijo en su corazón. Que el predicador no tiene que pedir aplausos para Dios, que el predicador no tiene que pedir diga gloria a Dios, que el predicador no tiene que pedir nada, porque Dios no pide limosnas. Dios pide que le amen con todo el corazón, que el Espíritu esté lleno en su vida, hermano y hermana, para que reciba la palabra de Dios. Porque el hijo y la hija de Dios que recibe el Espíritu no puede ser igual, no puede ser el mismo, no puede regresar a ser aquel viejo hombre el cual habla Efesios capítulo 4. Dice que no andemos en el viejo hombre conforme a los deseos de antes. Y volviendo a esto, ¿qué es el sello del Espíritu Santo? En caso de que alguien quiera saber, el sello del Espíritu Santo se otorga a todos los que creen en el Señor Jesucristo. Pedro fue testigo del sello del Espíritu Santo dado a los gentiles en el capítulo 10, del versículo 44 al 48. Porque aquel tiempo fueron los primeros gentiles que recibieron la promesa del Espíritu Santo, aún sin ser bautizados todavía. Dice que cuando Pedro hablaba, dice que descendió y cayó sobre de ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Cuándo fue la última vez, hermano y hermana, que hablaste en lenguas porque sentiste la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que bailaste en el Espíritu? Y eso dice que Pedro les dijo: ¿acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El significado del sello tiene varios significados conforme al diccionario Larousse. He vuelto al libro de papel, hermanos, trae más significado que el internet. Dice que significa viñeta o estampilla de valor convencional emitida por una administración postal para franquear los envíos confiados a los servicios de correo. En otras palabras, la estampa que le pone al correo. Otra palabra dice que es la matriz en que están grabadas en hueco la figura, las armas o la marca simbólica de un estado o de un soberano o una comunidad de un particular. Otro significado dice que es un utensilio que sirve para estampar sobre una carta, sobre un animal o sobre un objeto, documento, etcétera. Amén. Y el número 5 dice, el número 4 dice lo que queda estampado, impreso y señalado con ese utensilio, o sea que es la estampa. El 5 dice que es un carácter distintivo y peculiar de una persona o una cosa. Dice que es un sello de distinción. Y a mí me llamó la atención ese significado porque el Señor nos distingue. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan que el Señor conoce a sus ovejas. Dice que sus ovejas escuchan su voz cuando Él les habla.
porque hay algo que nos distingue del mundo. La palabra de Dios dice en Corintios que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, porque éstas se deben de interpretar a través del Espíritu. Quiere decir que el Señor nos habla a través del Espíritu, se comunica con nosotros a través del Espíritu, nos corrige a través del Espíritu, nos bendice a través del Espíritu, nos guía a través del Espíritu, y nos vamos a ir con Él en el Espíritu. ¿Cuántos tienen el sello del Espíritu en su vida, hermano y hermana, para irnos con el Señor y estar con Él para siempre? Pero este sello, así como nos es bendición en esta tierra, para que la gente nos distinga, para hacer testimonio, para hacer un vaso, un instrumento en la mano de Dios, este sello es ese boleto tan importante para irnos con Él, para estar en su presencia. Y desde los días de Abraham, Dios dio un sello como señal de pacto. Y la palabra de Dios dice en Romanos 4:11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén. Y recuerden que en Génesis 17 habla la palabra de Dios en el versículo 10 al 12. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tú y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Era un pacto que había, hermano y hermana, para que el Señor dijera: este me pertenece, este es mío. Si no tiene la circuncisión, no es de mi pueblo, no es de mi nación. Pero qué hermoso, hermano y hermana, que ahora la circuncisión no es necesaria, pero lo que es necesario es que alguien crea en el poder de Dios, que alguien crea en la salvación, que alguien crea que es necesario nacer de nuevo para recibir el Espíritu de Dios y poder estar con Él siempre allá en las nubes. Por eso Efesios 1, 13 y 14, hermano y hermana, aquí es donde nos dice que eso es necesario. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿Alguien ha creído en el Señor? Dice: fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿De qué? De la promesa. Y dice el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No pierda su espíritu, hermana. No pierda el espíritu, hermana. No siga contristándolo. No siga haciendo que el Espíritu de Dios se aleje de su presencia de usted. Porque a lo mejor podemos decir: pero sí tengo el Espíritu. Pero ¿qué tan lejos está de usted? ¿Qué tan cerca está de usted el Espíritu de Dios? Porque si nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, si nosotros que le hemos aceptado, no tenemos pasión, no tenemos amor, no tenemos compasión, y en vez de mostrar todas estas cosas, tenemos amargura, hay depresión en nuestra vida, hay soledad, hay contiendas, hay chismes, hay pleitos. ¿Podremos decir que el Espíritu de Dios está en nuestra vida? Esto es para meditar, para que usted se pese así como me he pesado yo y diga: ¿qué tanto está el Espíritu de Dios en mí? Porque si el Espíritu de Dios está avivado en nuestra vida, al entrar por esas puertas, sea la oración, sea una actividad, sea un servicio, usted puede sentir algo moviéndose dentro de usted. Al empezar una alabanza, usted empieza a sentir algo que se quema dentro de su corazón. Al escuchar una palabra de aliento, usted empieza a dar alabanza a Dios y gracias por esa palabra.
Pero si entra por ahí y no siente nada, tenemos que examinarnos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Decía el verso 14 que es las arras de nuestra herencia. El significado de la palabra arras dice que es la garantía. Es la garantía de que usted le pertenece a Él, de que usted se va con Él, de que usted no se va a quedar aquí, de que el día que Dios le llame, usted se va a casa con papá. O el día que el Señor venga, usted no se va a quedar como aquel video que antes enseñábamos. Yo lo iba a traer, pero sí lo tengo aquí, pero ya no se lo di a los hermanos. Que está el predicador hablando y diciendo la venida del Señor. Puede ser en un mes, puede ser en una semana, puede ser en un día. Y cuando él dijo puede ser ahorita, ¡pum!, se desaparecieron muchos, pero no todos. Y los que quedaron, hermanos, aunque era una dramatización, se tiraron de rodillas, empezaron a llorar, se empezaron a mirar uno al otro, porque conociendo la palabra, sabían lo que había acontecido. No dejes, hermano y hermana, que te quedes aquí en este lugar. Mejor llénate cada día con el poder del Espíritu, para que cuando el Señor venga, te encuentre encendido, te encuentre prendido, para que cuando te vea, diga: ese es mi hijo, esa es mi hija, que aunque esté pasando problemas, se mantiene conmigo, y aunque esté pasando enfermedad, ahí sigue adelante. El Señor nos ama tanto, hermano y hermana, que antes de irse Él lo dejó. Y Él les dijo a sus discípulos: yo me tengo que ir, pero no los voy a dejar huérfanos. No se van a quedar solos. Yo vendré a vosotros y estaré en vosotros. Y el Señor ya cumplió esa promesa, ¿sí o no? Entonces la promesa del Hijo y de la hija de Dios, ¿cuál es? Porque dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de los Hechos, que cuando Pedro estaba dando el primer discurso, que cuando miró la gente lo que había hecho con Jesucristo, dice que se compungieron de corazón, dice que les dolió, dice que entendieron que se habían equivocado. Le dijeron: ¿qué haremos? Y les dijo: arrepiéntanse cada uno de ustedes y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos son bautizados en el nombre de Jesucristo? Hay algo, hermano y hermana, que usted y yo hemos recibido, que no lo podemos dejar, no lo podemos abandonar, porque es muy valioso, no para el vecino, no para la vecina, sino para nuestra propia vida. Es el boleto para irnos a casa, es el boleto para entrar al cielo, es el boleto para estar siempre con Él. Ya me lo termino, hermano. Dice aquí en 2 de Timoteo 2:19, que fue el verso que leí al principio. Dice: pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Así como les compartía Juan 10:14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por esas ovejas. Por el versículo 2:19 de Timoteo, la segunda parte dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Será que el mal nos está apartando del Espíritu de Dios? ¿Será que nuestras acciones mismas, hermano y hermana, están apagando la presencia de Dios en nuestra vida? A lo mejor no es el pecado, a lo mejor fue alguien te dañó el corazón, a lo mejor fue alguien que escuchaste algo y le diste cavidad al enemigo y te robó la pasión que tenías por el Señor. Porque recuerde que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y si él lo consigue, él gana. Y algo que el Señor me recordaba en este día, cuando pasé esa experiencia en la mañana, el Señor me decía: ¿sabes por qué pasaste por esto? Porque cuando tú más te quieres levantar,
el enemigo más te va a querer tirar. Pero ¿sabes por qué? Porque eres algo valioso en mi mano. Y el enemigo sabe, hermano y hermana, que eres una perla preciosa en las manos de Dios. Que si tú tienes la pasión, que si tú tienes el Espíritu encendido, que si tú tienes la llama del Espíritu Santo en tu vida, tú vas a mover montañas, tú vas a abrir puertas, tú vas a hacer sanidad en el nombre de Jesús, tú vas a levantar la vida de alguien, vas a ayudar a alguien en el nombre del Señor, vas a cumplir con el llamamiento que Dios te ha dado. Pero el enemigo, hermano y hermana, el Señor lo reprenda. Usa aún la misma gente de la iglesia para robarte la pasión, para robarte la convicción, para robarte el deseo, para robarte las ganas de servirle a Dios. Pero yo vengo en esta noche, hermano y hermana, para darte este mensaje de parte de Dios. Levántate tú que duermes, dice el Señor, porque yo te he dado libertad, porque dice la palabra de Dios. Y oirás la palabra, y la palabra te hará libre, porque la palabra de Dios, hermano y hermana, rompe cadenas. Si usted y yo estamos aquí en este día, es porque un día el Señor rompió las cadenas del pecado de nuestra vida. Y yo le voy a decir algo, póngase de pie. ¿Será que hay cadenas invisibles en tu vida? ¿Será que hay cadenas que no ves? Que hay cadenas que ni te has dado cuenta que te han atado. Porque eso era lo que me hablaba Dios en este día. Porque puede ser una cadena invisible, pero yo creo que en esta noche el Señor va a romper cadenas. Yo creo que el Señor en esta noche a alguien le va a encender la llama del Espíritu. Yo creo que en esta noche alguien va a volver a encender la pasión que tenía por el Señor Jesús. Porque para eso nos llamó el Señor. Dios no nos llamó para ser derrotados. Dios no nos llamó para dar lástima. Dios no nos llamó, hermano y hermana, para ser perdedores. Dice la palabra de Dios que con Cristo somos más que vencedores. Así que yo le voy a decir algo. Cierre sus ojos por unos segundos. Y yo creo que en esta hora, por el poder del Espíritu, yo creo que Dios le va a mostrar ahorita en dónde fue usted, donde dejó de tener la pasión que tenía al principio. Cierre sus ojos. Espíritu de Dios, yo creo, Señor, que estoy siendo dirigido por usted, que esto no es algo mío, Señor. Porque si alguien conoce su vida y mi vida, hermano y hermana, es el que nos llamó. Cierre sus ojos, que el Señor lo va a llevar al último día donde usted brincó con gozo, el último día que usted habló en lenguas, el último día, dice el Señor, donde se doblaba de rodillas gritando en el Espíritu y clamándole en lenguas. Ahí véase que yo creo que el Señor le está mostrando a alguien: yo te di libertad para danzar en mi espíritu, yo te di libertad para alabarme en el Espíritu, yo te di el don de lenguas para que te comuniques conmigo en el Espíritu. Señor, yo creo, Padre, que así como usted me mostró en esta tarde, así usted le está mostrando a sus hijos, a sus hijas. Y tú, amigo y amiga que nos visitas, Dios te está invitando a que te dejes amar por Él, a que su Espíritu entre en tu vida para que ya no estés solo, para que ya no sientas la soledad que hay en tu corazón, para que sientas el amor de Cristo sobre tu vida. Abra sus ojos, hermano y hermana. Yo creo por fe que el Señor le mostró a alguien algo ahorita, porque Dios no es hijo de Dios para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios sabe de dónde nos sacó a usted y de dónde me sacó a mí. Y Dios sabe la llenura y el potencial que puso en su corazón y en mi corazón
para servirle con ese ardor, para servirle con esa llama, para amarle con esa llama del Espíritu. Apártese de la iniquidad. ¿Sabía, hermano y hermana, que Dios nos ha dado autoridad? Que usted tiene una autoridad tan grande que a veces nos conformamos con las mentiras del enemigo y nos conformamos viviendo en soledad, nos conformamos viviendo con dolor en el corazón, nos conformamos viviendo con decepción, y en vez de hacer algo al respecto y declarar libertad sobre nuestras vidas, nos dejamos. Pero yo creo de corazón que en esta noche Dios quiere libertar a alguien. Lo sentí desde esta tarde, lo sentí cuando estaba allá atrás en el sonido. Yo sé que Dios va a romper cadenas, yo sé que Dios va a romper ataduras, porque Dios lo necesita a usted, hermano y hermana, para que regrese a la obra, para que regrese al trabajo, para que le ame con ese fervor de antes, para que lo adore con ese amor de antes, porque la venida de Dios está cerca, hermano y hermana, y el Señor no quiere que nadie se quede, sino que todos nos vayamos con Él. Y para irnos con Él, Él va a buscar una lámpara encendida, Él va a buscar una lámpara prendida. Es lo que dice Mateo 25, cuando habla acerca de aquellas 10 vírgenes, y dice que estaban esperando al esposo. Pero dice que mientras esperaban, dice que había 5 prudentes y 5 insensatas. Pero dice que aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero dice en Mateo 25, en el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Porque mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y dice: velar, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo lo quiero invitar, yo voy a abrir este altar. Yo lo quiero invitar, si la palabra de Dios le ha hablado en esta noche, si usted realmente no se había dado cuenta que tenía ataduras en su vida, pase aquí, porque aquí hay un pastor, aquí hay ministros que pueden ungir no solamente para la llenura del Espíritu Santo, sino que Dios ha dado autoridad para ungirlos y que las cadenas sean rotas, para que el Espíritu de Dios encienda nuevamente sobre su vida. No está cansado, hermano y hermana, de venir, llegar e irse a su casa como vino y no sentir nada y nomás hacerlo por hacerlo. Este altar está abierto. Yo solamente voy a dar esta cita. Por último, Señor quiere que estemos llenos de su Espíritu para irnos con Él. En Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No pierdas lo más hermoso que has recibido de parte de Dios, hermano y hermana. No permitas que por una decepción, no permitas que por algo que te lastimaron, no permitas que por el cansancio, no permitas que por la envidia, que por el chisme, que por problemas, que por enfermedad o circunstancias, te siga robando el enemigo lo más precioso que Dios te ha dado, que es su misma presencia dentro de tu vida. ¿Por qué no empiezas a hablar con Él? ¿Por qué no le empiezas a decir: Señor? Me acuerdo los días de mi conversión, me acuerdo donde estaba tanta la llenura de presencia, Señor.
que no hacía otra cosa sino llorar en el Espíritu. No había otra cosa dentro de mi corazón sino un agradecimiento tan grande, porque yo, siendo pecador y vil, metiste tu mano santa, moriste por mí, Señor, y me llenaste de vestiduras blancas, limpiaste y borraste todo el pecado de mi vida, quitaste la inmundicia, quitaste las adicciones, restauraste mi hogar. Tanto me has dado, Señor, que en esos días no hacía otra cosa sino llorar, no hacía otra cosa sino derramarme delante de ti en el altar. Padre, en esta noche oramos, Señor, y yo le pido por su iglesia. Yo le pido, Padre Santo, para que en esta noche, Padre, esas ataduras invisibles, eso que no vemos, eso que el enemigo se ha querido apoderar de sus hijos y sus hijas, por el poder del nombre de Jesucristo, sean rotas. Hermano y hermana, el Señor te ha dado autoridad, y en esta noche abre tus labios y dile al Señor: Señor, vengo delante de ti, Padre, y en esta hora declaro mi vida libre de toda atadura.